¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a nuestros amigos que están allá en Facebook, saludándoles a ustedes. El micrófono está ahí. Es verdad. Se me hace un poquito aquí más cerca de la cámara para dirigirnos a la gente que está ahí en la cámara. Muchas gracias. Desearles un excelente día. A punto de iniciar esta transmisión aquí en Facebook. Está con nosotros hoy un tema interesante. Hoy vamos a platicar sobre, manejar borracho, violencia doméstica, estos problemas tan terribles que están ocurriendo aquí en Nashville, en todo Tennessee, todo Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer cuando sucede esto? Bueno, pues hoy hay un invitadazo de lujo, el abogado Santel con nosotros. Estaremos en vivo, por supuesto, aquí con el abogado Sean Lewis, Diana y todo el equipo trabajando para atender sus llamadas. Usted puede hacer su llamada al 615-226-4236 para que nos diga qué pregunta tiene. Muchas gracias, es un placer saludarles. Buenas tardes a ustedes que nos acompañan en vivo. Estamos transmitiendo a través de la Qué Buena allá en Chattanooga. Muchas gracias. Y por supuesto a través de la red de Facebook en vivo en 615 Abogado. Usted, bienvenido. Tenemos un programazo el día de hoy. Así que llámele a sus familiares, a sus amigos. Comparta esta publicación. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema tan importante en estos días. Manejar borracho, el DUI, violencia doméstica y tantos temas que tienen que ver con esta cuestión de la seguridad, de nuestro futuro, de nuestros compatriotas, de nuestros amigos latinos, hispanos que están aquí en el estado, en Estados Unidos también. Y bueno, ¿cuántas veces caemos en ese error de que nos agarra la policía porque pues traemos unas copitas de más? Vamos a hablar de muchos casos más. Está el equipazo, con todas las ganas del mundo. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenido y por supuesto el abogado Sean Lewis que nos va a hacer favor de presentar el día de hoy a nuestro invitado. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido, por favor. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias, un placer, abogado. Pues díganos de qué se trata el día de hoy. Sí, hoy es un día especial. Quiero introducir un socio, un abogado penalista, Santel. Él es de Murfreesboro, Tennessee. Él trabaja muy bien, muy duro en nuestros casos cuando uno está detenido por algo del condado. Por ejemplo, por DUI, manejando sin licencia. Él trabaja en todas las cortes en el estado. Bienvenido, Tommy. Welcome, Tommy, to our show. Thank you. Bienvenido y por supuesto Diana que también va a estar traduciendo y haciendo preguntas. Abogado, bueno, pues muchas cuestiones y igualmente usted también puede llamarnos en vivo si quiere hacer una pregunta al abogado Tommy Santel. Puede hacerlo con toda confianza. Aquí el abogado y Diana le van a traducir al 615-226-4236. 615-226-4236. Lo puede hacer también, Diana, a través del WhatsApp. ¿Tú tienes el número por ahí a la mano? Claro que sí. En WhatsApp estamos al 615-406-7582. Claro que sí. Vamos a iniciar, abogado. Díganos. Bueno, cada caso que tenemos casi empieza con una parada de la policía. Mi pregunta es, ¿cuáles son los derechos de gente cuando están manejando y la policía está atrás con luces azules parando a la persona? Well, to begin with, if you see the blue lights behind you, you've got to pull over. Sí, es muy importante cuando la persona ve las luces que están de la policía, lo importante es orillarse. Now, what's important to remember is that when a police officer pulls you over, the length of the stop is based on the purpose of the stop, or at least initially. Así es, cuando la persona es detenida, digamos, o cuando la para la policía, todo depende por qué fue que pararon a la persona. In other words, the way your rights work is that if a police officer pulls you over for speeding, they can't just immediately start searching your car without some other purpose. Por ejemplo, si la policía detiene a una persona por manejar, digamos, en alta velocidad, los derechos de la persona son diferentes. O sea, eso no quiere decir que el policía se va a poner a buscar qué traen en el carro. So what I think is important to remember is that when you are pulled over, first of all, you can't play lawyer or the authority on the side of the road, so you must listen to the commands of the police officer. Sí, muy importante cuando alguien lo para la policía, es de no intentar creerse como que uno es abogado, como que uno sabe más que el policía. Uno tiene que seguir las instrucciones del policía. Una pregunta, ¿cuáles son las razones que la policía pueden parar uno? The way the law works is that in order for a police officer to be able to make a seizure or a traffic stop,
Sí, una de las cosas de las razones por la que un policía puede parar una persona. The police must have a reasonable suspicion. They must suspect that a crime either has been, is being, or is about to be committed. El policía tiene que saber si ya hubo un crimen cometido, se está cometiendo un crimen o se va a cometer un crimen. And that's important to remember because a police officer simply cannot pull you over because they have a hunch or a belief that you may have done something wrong without being able to explain why they have pulled you over. Sí, un policía no puede parar a una persona simplemente porque ellos tienen como digamos, piensan que va a cometer algo. Tienen que poder explicarle a la persona por qué es que lo están deteniendo. And the magic words under the law are the police must be able to articulate the basis for the traffic stop. La policía tiene, y es la palabra mágica que dicen en la ley, que tiene que articular, tienen que saber bien por qué está parando a la persona. Now, do you want to go on to talk about the traffic stop? Sí, vamos a hablar de unas paradas de tráfico. Go ahead. Okay, so if you're pulled over, you have an expectation of privacy in your vehicle. Cuando usted es parado por la policía, usted tiene pues derecho a que ellos, digamos, no anden buscando su automóvil, no se anden metiendo a ver qué es lo que tiene usted ahí. Just like you have an expectation of privacy in your home. Por ejemplo, usted tiene derecho a su privacidad en su casa, así es lo mismo en su automóvil. However, if during the course of the traffic stop, even if you're pulled over for speeding, if the police detect another crime has been committed, si digamos cuando lo detiene la policía y el policía detecta que un crimen se cometió, if they believe that another crime is being committed, for example, if they smell alcohol on you or if they smell drugs in the vehicle. Por ejemplo, lo para la policía y el policía huele alcohol o el policía piensa que usted tiene drogas en el vehículo. At that point, they have probably developed a suspicion that there may be another crime that's being committed. Entonces ahí es donde se ponen como sospechosos de que tal vez se va a cometer otro crimen. Y el otro crimen puede ser manejando sin licencia. The other crime, could it be for driving without a license? Well, they can... After the stop, después de la parada. Sure. So you can be pulled over for speeding, and then all this, and through the course of the investigation, they find out that you are driving either without a driver's license or driving on a suspended driver's license, and that is enough to one, arrest you for driving on a suspended driver's license, or two, to give you a citation if you just do not have your driver's license on you. Uh-huh. Sí, por ejemplo, cuando una persona va manejando rápido, a alta velocidad, y bueno, ahí el policía pregunta si tiene licencia y si la persona dice que no, sí hay razón, digamos, puede ser arrestada la persona si anda manejando con licencia suspendida, o les pueden dar un citatorio para ir a corte si es que no traen la licencia con ellos. Uh-huh. ¿Y qué pasa si la policía quiere arrestar uno que está manejando sin licencia? ¿Ellos tienen el poder arrestar uno en vez de darle una citación? Well, that depends on the offense. And the reason that is that there's a law in Tennessee that says, if at least for a misdemeanor offense. Uh-huh. Eso depende del delito, pero por ejemplo aquí en Tennessee por un delito, digamos, menor. If the police can stop the crime from being committed. Si la policía puede parar antes de que el crimen se haga o cometan el crimen, then they can issue a citation and release you. Entonces le dan un citatorio y dejan ir a la persona. For example, por ejemplo, if you're pulled over and they find drugs in your vehicle, si la para la policía y encuentran drogas en el vehículo, and they take the drugs, they can issue you a citation and let you leave. Ellos toman las drogas, le dan a usted un citatorio y lo dejan ir. But if you're caught driving on a suspended driver's license, pero si está manejando bajo una licencia suspendida, and there's no one there to drive your vehicle, y no hay nadie que lo pueda manejar su vehículo, under those circumstances they have the right to arrest you. Y bajo pues esas circunstancias sí tienen el derecho de arrestarlo.
¿Qué pasa si no tienes otro ID y no puedes comprobar quién es tú? No tengo nada, no tengo mi matrícula, mi pasaporte. ¿Qué pasaría ahí? First of all, they can detain you for as long as reasonably necessary to determine who you are. And that's why, if nothing else, make sure that you have just an ID, if possible, some form of identification on you. But yes, they can detain you for as long as necessary to determine who you are. That's correct. Sí, la policía puede tenerlo a uno detenido por el tiempo que sea necesario hasta comprobar quién es la persona. Es por eso que es bueno cargar con uno, aunque sea la matrícula, un ID, una identificación para saber quién es la persona. Ok. Vamos a regresar después de un comercial. Vamos a hablar en qué pasa en corte. We'll be back after this commercial. Casos de amor. Un año estuvimos de novio y hace un año que estamos casados. Divorcio. Todo lo de él quiere divorciarse, no. Aunque yo le hable a él no entiende. Y discriminación. Sit down. Sit down. Sean Luis se responde. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que están conectados a través de Facebook y por supuesto a través de la Qué Buena allá en Charanuga. Muchas gracias. Feliz tarde para ustedes. Y seguimos con este tema interesante. El DUI, violencia doméstica y todo lo que tiene que ver pues con este tipo de casos con el abogado Tommy Santel, quien está aquí en vivo en la cabina. Usted haga sus preguntas. Ya tenemos también algunas preguntas ahí en Facebook. Vamos a dar lectura en unos instantes. Por lo pronto usted puede llamar al 615-226-4236. Haga su pregunta, 615-226-4236. Adelante, por favor. Después de un arresto, por ejemplo, uno no recibía una citación y van a la cárcel. ¿Qué pasa con el asunto de una fianza? ¿Ellos pueden pagar una fianza del condado para salir de preso? Generally, in almost all circumstances, except for the major criminal offenses such as a murder, correct. They will get a bond. Generalmente sí, la mayoría de las veces sí la persona les dan una fianza, obviamente no para los casos que son más serios, por ejemplo un delito de asesinato o algo así. ¿Y qué tienen que comprobar en corte para pedir un West para una fianza? So what do they have to prove in criminal court to get a criminal bond? All right. The reason that a bond is set is to ensure that someone returns to court on their court date. La fianza se le da a las personas, eso es como un seguro, para asegurar de que la persona va a regresar cuando se le dé su próxima corte. And so what the jail will make a determination of is whether or not the person is a risk of fleeing the jurisdiction. Una de las cosas que la corte determina es si la persona es un riesgo, digamos, de que se va a ir y no va a asistir a sus cortes. So what it's important to be able to show is that the person who has been arrested has ties to the community. Una de los factores es que la persona tiene que mostrar que tiene, digamos, nexos en la comunidad. So what the jail will look for are factors like, do you own property? Do you have family in the community? Do you work in the community? Y ejemplos de eso es, por ejemplo, ellos buscan si usted participa en cosas con la comunidad, por ejemplo, si usted tiene propiedades, si usted es, digamos, como voluntario en la comunidad. And there are other factors as well, such as what the person is charged with, but the primary factors are to determine whether or not the person is a flight risk. Uh-huh. Y hay también otros factores que se determinan, depende del delito de la persona, pero lo más importante es que mostrar de que esa persona va a volver a sus cortes y no se va a ir, no va a huir. Si ellos pagan la fianza usando una compañía de fianzas de la ciudad, ¿qué pasaría si ellos tienen un hold de ICE, un ICE hold? Then they're not being released. Sí, entonces aunque paguen la fianza no van a ser no van a salir de la cárcel. And sometimes you find that out after you post the bond. Y muchas veces la gente no sabe hasta que después de pagar la fianza. Y para la gente escuchando, cuando uno tiene un ICE hold y pagan la fianza, ellos van directo a las manos de Inmigración y van a tener que pedir una fianza en corte de Inmigración, uh-huh, que no es igual que una fianza de la corte local. Uh-huh. So for the people that pay the bond, they get taken into ICE custody around 48 hours afterwards. Then they have to ask for the same bond with the same flight risk and safety risk to the community in immigration court. So
Eso es cuando empieza el trabajo de nosotros. Podemos pedir una fianza de la Corte de Inmigración y esa persona va a regresar a su corte criminal después. So we get a lot of people out with a bond out of Oakdale, Louisiana before the immigration judge. Then they can go back to their court date and deal with their criminal case. Supongo que ellos salen de preso abajo de fianza del condado. ¿Qué pasa en la primera corte? Generally speaking, on the first court appearance, Generalmente hablando, en la primera corte, the person charged will have an opportunity to appear in front of the judge la persona tiene el derecho de presentarse frente al juez and tell the judge whether they want to retain an attorney or represent themselves. y ahí le dicen si ellos quieren contratar a un abogado o representarse ellos solos. And if they don't have the ability to retain an attorney, they can ask the court to appoint them an attorney. Si ellos no pueden contratar a un abogado, le pueden pedir a la corte que les pongan un abogado. And the court will review some documents to determine whether or not they qualify for a court-appointed attorney. La corte revisa unos documentos para determinar si la persona puede o la corte les puede poner un abogado. And if they want to represent themselves, then they'll have an opportunity to speak with a prosecutor about their case. Y si, digamos, la persona quiere representarse, esa persona, tienen derecho de hablar con la persona que le está dando el cargo sobre el caso. Yeah. Y para la gente escuchando, estamos hablando de corte criminal, pero en la corte de inmigración, los abogados, nadie tiene un derecho de un abogado gratis, así como la corte criminal. Sí. So, in immigration court, there's no right to an appointed attorney or public defender. You have to pay for your own attorney. So, estamos comparando eso. Es muy diferente. It is different. Lo mismo con la fianza, abogado, la fianza criminal, al parecer lo dejan pagar uno, digamos, un porcentaje. En cambio, en inmigración, la mayoría de las veces tiene que pagar uno la fianza todo, ¿no? Right. And so the difference in immigration proceedings to the bond, they don't usually accept a 10% payment of the bond. It's usually a full payment bond, a cash bond. Some companies do it, some don't, but normally they don't. Normalmente no hacen eso. Okay. Sigue. Pues estamos viendo, abogado, que bastantes casos tienen que ver definitivamente con esto, el DUI. Como en ese momento a veces se nos va a mucha gente que nos invita el compadre, el amigo, ándale, tómate otra cervecita y que la cosa, y bueno, y se va uno manejando creyendo uno que está bien, pero trae uno una cerveza, dos encima, y mala suerte, te topa con el policía, ya te hizo ahí que te detuvieras. Ese error nos cuesta muy caro. Todo lo que se puede ahorrar, abogado, la gente, si tenemos un poquito más de conciencia. Exacto, eso cuesta mucho. Hay que pagar un abogado penalista y también ser preparado al pelear la fianza en corte de inmigración, porque ellos normalmente no dan fianzas a gente con DUI. So right now they don't normally give ICE bonds to people with DUI. You have to actually appear before the immigration judge and fight for it. And it's not automatic. We probably get 50% of those cases granting bonds, and depends on who the judge is. Todo depende en quién es la jueza en el caso de inmigración con DUI. Ellos toman eso como es muy grave, el delito de DUI. Tommy, what are some of the defenses for a DUI? So you're in court and your job is to defend your client. ¿Qué puedes hacer? What can you do? Well, it starts off with what we talked about a few minutes ago. Empieza con lo que ya hablamos hace unos minutos. And the first determination is whether or not the police officer had a reason to make the traffic stop. Y la primera determinación es saber si la policía tuvo la razón correcta para hacer esta parada de tráfico. Because, believe it or not, there are good stops and there are bad traffic stops as well. Y aunque no lo crean, hay buenas paradas y hay malas paradas de tráfico. Now, if there's a good traffic stop, in other words, the police had a right to stop the vehicle. En algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, la policía pues sí tenía el derecho de parar a esa persona. Then we next look to whether or not the officer had a reason to continue to keep the person on the side of the road, which is what we talked about a few minutes ago. Y como hablamos hace unos minutos, si la policía tenía el derecho de mantener a esa persona ahí orillada durante ese tiempo. Part of our defense is we look at how they performed on the field sobriety task, if they choose to do those. También se determina cómo salieron en el examen de alcohol.
And if they are arrested and we get the blood alcohol test back, Y si son arrestados y recibimos los resultados del alcohol, then we want to see the results of those tests necesitamos ver los resultados de esos exámenes and see whether or not the blood alcohol content is above the legal limit in Tennessee. y ahí vemos si el nivel de alcohol es digamos, alto de acuerdo a las leyes de Tennessee. And there are occasions where we do our own independent test through our own independent lab to verify what the results show. Y en unas ocasiones nosotros hacemos nuestros propios investigaciones con nuestros, digamos, laboratorios independientes para ver lo del examen del alcohol. And there are, of course, nuances with every case, but those are generally the areas that we first look to with any DUI case. Y bueno, como en todos los casos, siempre pues hay otras cosas que se determinan, pero en un caso de DUI, eso es lo primero que se determina. So, básicamente uno debe que declarar culpable en la primera corte porque hay defensas. Normally, no one has to plead guilty on the first appearance. I mean, there's defenses. You can fight these cases. That is exactly right. And you have to remember that you are presumed innocent. Así es. La presunción es de que la persona es inocente. Entonces sí hay tiempo para defender. Y al contrario, en los países como México, ellos presumen uno es culpable y tiene que comprobar que es inocente. So like in Mexico, you're presumed guilty and you have to prove your innocence. That's a big deal for our clients. Okay, this is important to remember. Sí, esto es muy importante que la gente sepa. There are only two ways to be punished in a criminal case. Hay dos maneras de que la persona puede ser castigada en un caso criminal. The first way is you agree to the punishment. La primera es de que usted está de acuerdo con el castigo. Which oftentimes requires you to plead guilty. Muchas de las veces eso requiere que usted se declare culpable. The only other way to be punished in a criminal case is to be convicted if you have a trial. Y el otro castigo es si usted se declara culpable, es cuando tenga usted su juicio. And if you choose to ever have a trial and not plead guilty, si usted decide tener un juicio y no declararse culpable, then it's also important to remember that the person charged does not have to prove that they are innocent. Y la persona que le está dando el cargo, ellos no tienen que probar que usted es inocente. The burden of proof is on the government. Digamos, el gobierno es el que tiene que probar que usted no es inocente. To prove the accused person is guilty of what they are accused of. Ellos tienen que probar que la persona que está acusada es culpable de lo que se le acusa. Así es. So uno puede mantenerse callado y no decir nada. So someone can just be quiet, right? And they don't have to say anything in court. Right? That is exactly right. And, así es. And that even begins with the traffic stop itself. Y eso empieza con la primera parada de la policía. Mucha gente, casos que han llegado y dicen, me declaré culpable porque el abogado me dijo que me declarara culpable por no sé qué cosas, iba a ser más barato, no sé qué, y después ya no pudieron arreglar. So después uno a veces no puede tener ninguna fianza de inmigración y son deportables casi automático, a menos que calificaran para un tipo de asilo. Yeah. So estamos avisando a la gente, no declaran culpable sin hablar con un abogado de inmigración que está en contacto con tu abogado penalista, como nosotros con Tommy Santel. Siempre él está en corte mandando textos a mí. ¿Puedo declarar de eso? ¿Qué pasa con esto? Y es como trabajamos juntos. Es un equipo aquí en esta oficina. So I basically just said, don't just plead guilty because your lawyer said you need to talk to an immigration attorney. And we like working with you because you'll be in court texting me, hey, can I plead to this? What's going to happen with this? Before something happens in court. It's really important. That's right. It's important to know. In my experience, most criminal lawyers are not also immigration specialists. And so that's why it's important to have a relationship, which is why I work with Sean so well and staying in touch with him. Sí, lo que dice el abogado es de que la mayoría de los abogados que él conoce pues no practican la ley de inmigración. Es por eso que es bueno conocer a abogados como Sean Lewis que sabe de inmigración y así hacen un buen equipo entre los dos. Sí, wow. Se venció nuestro tiempo para la gente escuchándonos en La Que Buena y Radio One en Chattanooga y Dalton, pero regresamos mañana 8:45 de la mañana en La Que Buena y para la gente de Nashville 7:45 escuchando nosotros en El Jefe. Pues
Gracias. Gracias. Thank you, Tommy. We gotta hang up. Thank you. Okay. El abogado Sean Lewis está para ayudarte en cualquier momento. Llámame 615-ABOGADO, 615-226-4236. Recuerda, 615-ABOGADO, 226-4236. O envíanos tu pregunta al Facebook, 615 Abogado. Hemos llegado al final de esta emisión, pero te esperamos la próxima por esta estación. Soy el abogado de Inmigración, Sean Lewis. Buenas noticias. Es tiempo para tu segmento favorito. Patrocinado